Hola, mi nombre es Jordi Sánchez, estás en el canal Ayudando. Hoy quiero hablarte del trastorno de pánico o trastorno de angustia. Verás que aunque le denominemos de las dos formas, significa exactamente lo mismo. A lo largo de la historia se ha ido denominando de diferente manera. En un principio se le denominó trastorno de pánico, luego se hizo un cambio, se le llamó trastorno de angustia y últimamente en la edición del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, se ha vuelto a utilizar la denominación de trastorno de pánico. Yo diría que este trastorno es uno de los que cursa con mayor sufrimiento y sensación de incapacidad. Es un trastorno que afecta a muchísima gente, es aproximadamente un 7% la población que a lo largo de su vida va a tener este tipo de problemas. Normalmente se suele iniciar entre los 20 y 24 años, aunque no es tampoco raro que se pueda dar en años mucho anteriores a esa época, por ejemplo en la adolescencia, y que se puedan dar algunos casos a partir de los 45 años. Sí que es cierto que cuando vemos que hay una persona que empieza a desarrollar este tipo de trastorno a partir de 40-45 años, tenemos que sobre todo hacer un estudio para ver si hay algún tipo de enfermedad médica o algún tipo de asociación con otro tipo de trastorno que esté haciendo que en esta edad se pueda empezar a dar este tipo de trastorno y su sintomatología asociada. Para que podamos decir que es un trastorno de pánico o un trastorno de angustia, tenemos que estudiar y ver que se dan una serie de criterios. Dentro del DSM-5, como te decía, Manual Diagnóstico y Estadístico, nos dice que tiene que haber un criterio A, que es la aparición súbita, inesperada, de una serie de síntomas. El diagnóstico en este caso se establece que si se dan 4 de 13, ya podríamos estar diciendo que el primer criterio, el criterio A, está en este caso siendo un criterio que nos puede indicar que está este trastorno, en el cual ese modo de inesperado, súbito, intenso, se produce de forma que la persona más o menos en un periodo muy breve de tiempo alcanza esa sensación intensa de esa sintomatología. Normalmente se suele dar que en 10 minutos la persona ya está en ese pico, pero puede ser que en algunas situaciones una persona desarrolle durante varias horas toda esta sensación de malestar y que al final, cuando acaba, es como si la persona sienta una sensación de cansancio enorme, como si le hubieran dado una paliza y en ese momento estuviera agotada físicamente. Dentro de los síntomas que en este caso se necesitan para hacer este primer criterio como válido, tiene que haber, por un lado, sensación de falta de aire, sensación de que estás ahogándote, o por ejemplo taquicardia, una sensación de que el corazón te va muy deprisa, sensación de mareo, inestabilidad, sensación de nudo en la boca del estómago, sudoración, sensación de irrealidad o sensación de estar en ese momento como volviéndote loco o volviéndote loca, una sensación de despersonalización en la que se puede sentir la persona como que no es ella misma, se siente muy rara, muy extraña, puede haber palpitaciones, temblores, puede darse toda una sintomatología que normalmente suele estar asociada a la activación del sistema nervioso simpático. Dolores que pueden venir desde la boca del estómago hasta la sensación de opresión en el pecho, incluso sensación de náuseas o dolor abdominal, toda una serie de síntomas que están en ese momento haciendo que la persona sienta un miedo enorme a morir. Normalmente suele confundir todo este tipo de sintomatología con un ataque al corazón, porque es una sensación muy intensa y que además a la persona le cuesta muchísimo reaccionar y poder volver a la normalidad. Esa sensación puede venir acompañada de otra serie de síntomas, pero lo más en este caso yo diría que relevante es que la persona luego normalmente esta sintomatología le hace tener mucho miedo a volver a tenerla, con lo cual es aquella situación que siempre decimos que un trastorno de pánico donde realmente se inicia el miedo, ese es en el primer episodio, a la situación en la que la persona está envuelta, y los siguientes episodios se suelen dar porque la persona tiene mucho miedo a todos esos síntomas que ha experimentado en el primero que
le dieron. Si tenemos 4 de estos 13 síntomas, podemos decir que ya tenemos uno de los criterios, que es el criterio A. Si además tenemos como base otros criterios, como puede ser el que al cabo de un mes tengamos esa sensación todavía muy intensa de que tenemos miedo a que nos vuelva a dar otro episodio por esa sensación de volverte loco, esa sensación que has tenido muy angustiosa, muy inquietante de no poder controlar esa sintomatología. Si además eso ha hecho que haya habido un cambio en tu vida a nivel de cómo te relacionas con los demás, el hecho de que hayas creado una serie de conductas evitativas, como por ejemplo evitar hacer ejercicio físico por miedo a la taquicardia, o el hecho de evitar situaciones donde tú más o menos crees que puede haber muchísimo peligro de que vuelvan a darte todo ese tipo de síntomas que al final has vivido de forma muy intensa. Además, tenemos que ver un criterio que es el criterio C, que es un criterio excluyente en el que veamos que todos esos síntomas y ese malestar no está causado por ningún tipo de sustancia, como puede ser pues algún medicamento, alguna droga o algún trastorno que puede estar en ese momento incluido en lo que pueden ser esos síntomas, como puede ser algún problema de hipertiroidismo o algún problema en el que tengamos pues una respuesta del sistema nervioso debido a esa situación médica que nos hace en ese momento pues crear un estado de malestar o de sensación intensa de tensión. Si además tenemos el criterio D, que es que la explicación que tenemos de toda esa sintomatología no está en este caso asociada a algún tipo de trastorno, como puede ser pues algún trastorno de ansiedad social, un trastorno de fobia específica o otro tipo de trastorno de ansiedad que también pueda cursar con ataques de pánico. Porque seguramente que a lo mejor ahora en este momento estás teniendo un poco de confusión cuando me refiero a ataques de pánico o cuando me refiero a trastorno de pánico. Fíjate que la única diferencia es que el trastorno de pánico incluye el ataque de pánico, que sería el criterio A, pero además también incluye los criterios B, C y D. Sin embargo, un trastorno, en este caso de angustia, lo que lo hace específico es que no esté asociado a ningún otro tipo de trastorno de ansiedad. Sin embargo, un trastorno como por ejemplo la agorafobia puede cursar con ataques de pánico o sin ataques de pánico. Un trastorno de fobia social puede cursar con ataques de pánico o sin trastorno de pánico, igual que cualquier fobia específica que podamos referirnos. Por lo tanto, la diferencia para que nos podamos más o menos situar es que el trastorno de pánico tiene toda una serie de criterios, además del ataque de pánico, y se tiene que dar simplemente en una situación en la que no haya ningún otro problema o trastorno que lo esté en ese momento provocando. Sin embargo, un ataque de pánico puede darse de forma aislada en cualquier otro trastorno que pueda causar esa activación y que nos ponga en una situación de miedo a morir, en una situación de malestar o que simplemente nuestro sistema simpático esté activándose porque hay una percepción de peligro y de amenaza, como ya hemos visto en otras situaciones en las que te he explicado algunos de los problemas de la ansiedad. Si de alguna forma ya tenemos un poquito situado lo que puede ser el trastorno de pánico o el trastorno de angustia, es importante que podamos, además de saber qué es lo que realmente puede causar y la sensación que tiene, y que sepamos un poquito cómo se puede originar en función de la edad o en función del mantenimiento de una serie de hábitos. Sí que es cierto que normalmente podemos ver que lo que hace que pueda empezar a desarrollarse un trastorno de pánico puede ser que sean factores ambientales, como el hecho de tener muchísimo estrés, el hecho de incluso de haber tenido pues una infancia difícil, complicada, también puede hacer que tengamos más predisposición a tener ese tipo de trastorno, y luego también toda una serie de hábitos que pueden estar en ese momento incrementando la probabilidad, la posibilidad de tenerlo.
Es bastante frecuente que las personas fumadoras, las personas que toman muchísimo café o excitantes, estén mucho más propensas a tener ese tipo de ataques de pánico. También es frecuente que se pueda asociar el trastorno de pánico con otros tipos de trastornos, en el sentido de que si una persona tiene trastorno de pánico, con el tiempo puede dar pie a que pueda desarrollar otro tipo de trastorno, como puede ser el trastorno de depresión mayor, cualquier trastorno bipolar o cualquier otra situación que pueda estar influyendo en ese momento.